¿Sabía que hoy muchos de los cristianos que se sienten salvos podrían quedarse fuera? Vamos a reaccionar a este video porque tu destino final depende de un solo detalle. Así que vamos a escuchar esto con mucha atención. Bastante fuerte. El tema de hoy es: muchos que se creen salvos no se han arrepentido bien y se van a hallar con una terrible sorpresa después de morir. Hay una falsa seguridad de salvación por un ineficiente arrepentimiento. Muchos tienen una falsa noción de salvación porque no hay un arrepentimiento real. Y cuando mueran, les va a sorprender el fuego eterno, porque jugaron con Dios, creyeron que a Dios lo podían engañar como ellos a sí mismos se autoengañaron, y por ende se perdieron eternamente. Vamos todos, por favor, a abrir nuestras Biblias, Efesios capítulo 5. Este tema es bastante fuerte. Este tema es un tema que es muy necesario para que tú sepas cuál es el verdadero cristianismo, cuál es el verdadero reino de Dios, cuál es la verdad. Efesios capítulo 5, vamos a leer todos, fijamos nuestros ojos en el verso 1 y dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos de notar que un niño pequeño hace todo lo que ve hacer a su papá. Absolutamente todo. Es muy interesante y gracioso ver cuando un niño pequeño observa a su papá e imita su carácter, imita su trabajo, imita sus palabras. Un niño pequeño observa a su papá, a su mamá y repite patrones, dice todo como su papá. Incluso repite los patrones equivocados también. Por eso los padres tienen que tener mucho cuidado de su testimonio, de su conducir y sus frutos, porque están reproduciendo a un mini yo. Sí, están reproduciendo a un mini yo. Y dice el verso 1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos de imitar a Dios en todo. ¿Qué haría Dios en esta situación? Lo voy a imitar. Imitar su pureza, imitar su santidad, imitar sus palabras, imitar su comportamiento, imitar su carácter, imitar todo de Dios. Y todo lo que vayas a hacer, piensa, a ver, ¿Dios lo haría? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Tú imitas a Dios? Por ejemplo, cuando te conduces en tu matrimonio, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Imitas a Dios? Si Dios estuviera en tu lugar criando a tus hijos, ¿lo haría como tú lo haces? Imitemos a Dios en todo. Vamos a leer. Antes de pasar al verso 2, quiero decirles que la frase hijos amados se dice teknon agapetos. Teknon agapetos. Y teknon no significa necesariamente hijos, significa niños, niños amados. Entonces la Reina Valera 1960 en Efesios 5:1 tiene un error cuando dice sed imitadores de Dios como hijos amados. No es un error, pero no es como la palabra primordial con la cual se traduce teknon. Una traducción literal diría sed imitadores de Dios como niños amados, refiriéndose a una pequeña edad. Pero no está mal que diga hijos amados, porque teknon también indirectamente significa hijos. Teknon agapetos. Entonces, eso vamos a continuar con el verso 2. Reprendo todo demonio que me quiera estorbar, lo ato, lo echo fuera al abismo en el nombre de Jesús. Teknon agapetos. Ahora sí, vamos a leer el verso 2. Quiero que leas conmigo Efesios capítulo 5, verso 2. Dice: Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios quiere que andemos en amor, con todas las personas con quien nos conduzcamos, con nuestra familia, con los extraños, con el prójimo, con los enemigos. Y yo te hago una pregunta: ¿tú eres alguien que anda en amor? ¿Eres alguien que anda en amor? ¿Ves al prójimo y lo amas? ¿Ves al hermano y lo amas? ¿Ves a tu familia y lo amas? Dios nos vio y nos amó, y Él no quiso que nos perdiéramos, que nos fuéramos al infierno. Por eso envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Yo sé que a las mujeres les es más fácil amar porque ellas, su corazón es más suave.
Al hombre le cuesta más trabajo amar porque el hombre normalmente es un poco más duro. El hombre no es tan suave, es como un poco más fuerte, áspero en algunas ocasiones, pero el hombre tiene que crucificar su carne y ser más amoroso. Como un niño chiquito. A los niños chiquitos no les cuesta trabajo abrazar, a los niños chiquitos no les cuesta trabajo dar beso, a los niños chiquitos no les cuesta trabajo decir te amo, te perdono. El hombre se hace duro por la vida, por lo que tiene que vivir, como lo criaron, por el sufrimiento, pero tenemos que ser amorosos. Es muy hermoso cómo un niño es amoroso y hay ancianos que conforme va pasando el tiempo se van haciendo más amorosos. Dios nos quiere amorosos a todos. Tú, por ejemplo, si te pido que le des un abrazo a alguien de todo corazón, ¿podrías dar un abrazo de todo corazón? Si te pido que le des un beso a alguien de todo corazón, si te pido que, por ejemplo, cuando le prediques a alguien un folleto, le prediques el evangelio y le des un folleto y tú notes que la persona sí creyó el evangelio, ¿le podrías dar un abrazo en el amor de Jesús sintiéndolo de todo corazón? Bueno, eso dice la Biblia, andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando Jesús murió por ti y por mí en la cruz, lo hizo por amor. Él sabía los tormentos eternos que tú y yo viviríamos en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad por nuestro pecado. Y Él se dejó traspasar. Imagínate un clavo como de 15 centímetros romano. Esto es una cuarta, la distancia que hay de aquí hasta acá. Y un clavo romano medía más o menos una cuarta. De aquí a acá, un clavo romano oxidado. Por ahí en un video yo fui a un museo y vi clavos romanos reales y se los mostré, no sé si lo vieron. Pues esos clavos gruesos, oxidados, largos como de una cuarta, traspasaron a Jesús sus manos y sus pies. Lo latigaron, lo escupieron, le arrancaron la barba y Jesús lo hizo por amor. Cuando lo latigaron, le desfiguraron su rostro a puñetazos. Cuando su carne estaba hecha jirones, Jesús soportaba los latigazos por ti por amor. Jesús soportaba los escupitajos por ti por amor. Jesús soportó los clavos que le traspasaron la mano por amor. ¿Le dolió? Sí. Él siendo Dios pudo haberse quitado el dolor, autoanestesiado con su poder, porque Él es todopoderoso. Jesús pudo haber dicho, bueno, voy a la cruz, yo creé al ser humano, yo soy el autor de la vida, voy a desconectar los nervios para no sentir nada y que me hagan lo que me tengan que hacer y no voy a sentir nada. Un leproso no siente. La Mycobacterium leprae, bueno, no se dice en griego, el Mycobacterium lepre, cuando infecta a un enfermito de lepra, le desconecta los nervios. Un leproso no siente un golpe, no siente una cortada, no siente una quemadura, porque la micobacteria de lepra ataca los nervios. Y no sienten nada los leprosos, se les cae la nariz y ni cuenta se dieron, se les cae una oreja y no se dieron cuenta, se les cae otra oreja. La lepra es una enfermedad que no duele. Y el Señor Jesús pudo haberse quitado el dolor, se pudo haber desconectado del dolor. Pero el Señor Jesús no se desconectó del dolor, lo sufrió todo en carne viva, los latigazos, los escupitajos, los clavos, la corona de espinas grandotas, filosas, que se le enterraron en el cráneo. Y Jesús sabía que íbamos a ir al infierno si Él no derramaba su sangre preciosa, redentora, que nos redime, que nos santifica, que nos justifica, que nos limpia. Él sintió las espinas enquejándose en su cráneo, Él sintió los clavos traspasándolo, las manos y los pies. Él sintió el peso de la cruz cuando lo cargaba al Gólgota. Jesús sintió la vergüenza de cuando lo desnudaron, porque los romanos desnudaban a los crucificados. Jesús no tenía un taparrabos. A Jesús le quitaron toda la ropa y aparte la vergüenza de que se echaran suertes, que la repartieran. La crucifixión era no solo dolor, era vergüenza pública. La crucifixión fue algo terrible y el Señor Jesús lo sintió todo por amor. Todo lo sintió por amor. No le bajó el volumen al dolor en su cuerpo, porque el Señor Jesús pudo haber hecho eso, bajarle el volumen del dolor, pero Jesús no le bajó el volumen del dolor, lo sintió todo completo y total. La sed, porque Jesús dijo tengo sed, el dolor, la asfixia, porque la crucifixión asfixia, es un vaivén de subir para respirar, pero cuando subes te duelen los clavos y bajas otra vez, y cuando bajas te duele, todo te duele. Jesús soportó ese dolor por amor. Jesús te amó y el amor fue el motor por el cual sufrió por ti y por mí, el justo por los pecadores, porque Él nunca pecó, ni una mentirita, jamás.
Nunca se equivocó Jesús. Jesús es perfecto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una de las características que Dios pedía de los sacrificios animales en el Antiguo Testamento era que fueran perfectos. Jesús nunca pecó, ni de boca, ni de palabra, ni de ojos, ni de mente, ni de actitudes, ni de pensamiento, porque Él es el perfecto Hijo de Dios. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Jesús se entregó por amor a nosotros. Y así dice la Escritura, que nosotros andemos en amor, así, de la misma manera como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, hermanos, cuando sufrimos vituperio por causa del Evangelio es por amor a Jesús. Cuando nos rechazan, nos critican, estos fanáticos que no celebran Navidad, legalistas, religiosos, digan lo que quieran. No la celebro por amor a Jesús, porque eso es pagano. Y todo lo que sea pagano yo no lo voy a celebrar. Yo no lo voy a festejar. Y te cae vituperio, te cae rechazo por amor del nombre de Jesús. Así que no se critiquen, no me importa. Cuando vamos a predicar el Evangelio, que hace frío, que hace calor, que nos quemamos con el sol, no importa. Es por amor al Señor Jesús. Limpiamos nuestras vidas y sacamos todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Entonces, hermanos, ¿comprenden Efesios capítulo 5, verso 2? Dios quiere que en ti esté el amor de Dios y en mí, que estemos llenos de amor de Jesús, completamente saturados de amor de Jesús. Bueno, hermanos, la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio a Dios en olor fragante, un olor gratisísimo. Lo hizo por toda la humanidad. Vamos a leer ahora el verso 4. Quiero que hables tu Biblia en Efesios capítulo 5, verso 4. Vamos a leerlo. Bueno, quiero que sepan que estoy en otro país, estoy en República Dominicana y espero que haya buena señal de internet, espero que no haya ningún inconveniente, que no haya nada. Bueno, nada más les recuerdo, yo sé que hay mucha persona que no conoce bien el Evangelio y no saben que Navidad es satánico y pagano, pues se los decimos con amor, arrepiéntanse de celebrar Navidad porque en el Evangelio nunca se celebró Navidad. Pues vamos a continuar con el verso 4. ¿Sí? Verso 4. No, perdón, vamos al verso 3. Por favor, todos los ojitos en el verso 3. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice que ni se mencione cosas de fornicación, de inmundicia o avaricia. Vamos a ver lo que significa, cómo se dice fornicación en griego. Fornicación se dice porneia. Porneia, sí, de la palabra pornografía. Porneia significa dos cosas. Significa tanto fornicación, un acto sexual en el cual no hay matrimonio civil, no hay un acta de matrimonio entre la pareja, eso es fornicación, pero también fornicación es ver un cuerpo desnudo. Y al Padre Celestial no le agrada que se vea cuerpos desnudos. Esa palabra aplica para ambos actos. Cualquiera de esos dos actos, ver un cuerpo desnudo para sentir placer, cuando no es tu esposo, no estás casado por el civil, no es tu esposa, verlo sin tocarlo, solo verlo, o también tocándolo, ambos son porneia. Y los pornográficos, los fornicarios, no heredarán el reino de Dios. Si mueren, van al infierno. Si mueren, no se salvan. Y como te amamos, es mi deber advertirte que los porneia no heredarán el reino de Dios. A Dios no le agrada que veas la desnudez de tu prójimo. Hay un capítulo casi completo en Levítico 18 que nos muestra que Dios le molesta que veas desnudeces de otros. Dice, por ejemplo, Levítico 18:7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Si por accidente tu papá pasa desnudo o tu mamá, tienes que quitar la mirada. A Dios no le agrada que veas desnudeces. La desnudez de tu hermana no verás. Podrás leer Levítico capítulo 18 y Dios es muy claro, no le gusta que veas desnudeces de otros, ni que expongas tu desnudez. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, la desnudez de tu hermana, la desnudez de la hermana de tu padre, la desnudez de tu nuera, la desnudez de la mujer de tu hermano, la desnudez de la mujer de su mujer o de su hija, no descubrirás. Y Dios lo dice muy claro en su palabra.
No le gusta al Padre Celestial, está en Levítico 18, que veamos desnudeces. Si tú ves desnudeces, tú estarías pecando contra Dios. Y tu destino eterno no sería el reino de los cielos. Vamos a leer de nuevo Efesios capítulo 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, y fuego y azufre, y nunca se apaga. Es nuestro deber advertirles, porque hay personas que sí ven desnudeces. Ahora, ¿qué pasa si un hombre ve a una mujer en bikini? No está completamente desnuda, está semidesnuda. ¿Cuenta como pornografía? Cuenta como pornografía. Si un hombre tiene en sus redes sociales mujeres en bikini y las ve y muere, va al infierno. Es pornografía, pero no está completamente desnuda. No le importa, es pornografía. Al Padre Celestial no le agradan las lujurias, lascivias, es porneia, al igual que la fornicación. Y es muy importante que en este día voy a explicar, como si fuera de kinder, voy a explicar cosas puntuales, porque la gente no sabe que un hombre que tiene una mujer en bikini guardado en su teléfono celular es suficiente para llevarlo al infierno después de morir. De verdad, un hombre que ve mujeres en bikini es suficiente para ir al infierno, es suficiente para ir al infierno. Pero no fornicó físicamente, no importa. Para Dios es porneia. Y si por ejemplo tú vas a un gimnasio y en el gimnasio hay mujeres enseñando los pechos, las pompas, tienes que salir de ahí. ¿Por qué? Porque estarías cometiendo porneia. Y la Biblia es muy clara. Al Padre Celestial no le agrada, es pecado, y yo te amo y te digo la verdad. El camino estrecho es el que salva, la senda antigua, la puerta angosta, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Este es un camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque hay muchos que no entienden el arrepentimiento. Se creen salvos y cuando mueren abren los ojos en el infierno. Tenemos que hablar claro y puntual, directo. Un hombre se cuida de no codiciar mujeres. ¿Te estás quemando? Cásate. La Biblia dice, es mejor casarse que estarse quemando. Pídele a Dios que duerma tus hormonas. Quizá tienes demonios adentro. Quizá abriste puertas, viste pornografía, cometiste lujurias y lascivias y ahora estás luchando horrible contra la lujuria. Abriste puertas de demonios. Te pusieron cadenas, te pusieron ataduras y ahora no puedes dejar de hacerlo. Sí, ahora eres prisionero de tu pecado. Hay cadenas espirituales sobre ti porque abriste puertas. Por eso no puedes. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte bien. Ayunar, empezar a orar, a leer la Biblia, echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. Tienes que pelear contra eso. Y Efesios es muy claro. Y a mí me ha tocado tristemente ver mucha gente que se cree salva, pero no está arrepentida. Y después de la muerte irán al infierno si no se arrepienten bien, porque la mayoría de los pastores no les enseñan a arrepentirse bien. Y como te amo, te voy a enseñar a arrepentirte bien. Como te amo, te voy a enseñar a arrepentirte bien. ¿Sí? Regresamos a Efesios capítulo 5, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre. Dios no quiere que hablemos conversaciones de fornicaciones, de lujurias, de lascivias, nada de eso. Que las saquemos de nuestro vocabulario. No es de santos, Dios quiere que seamos santos. Está a punto de sonar la trompeta, Jesús va a arrebatar a su iglesia, la va a sacar de la tierra y muchos van a ser dejados porque son pornográficos. Dios no se va a llevar pornográficos al reino de los cielos, ni fornicarios, ni adúlteros. Te voy a decir algo muy triste que me duele. Ya se va a acabar el año. Y por la gracia de Dios nos concedió predicar el Evangelio en muchos lugares, en muchos países. Y por la gracia de Dios, y para gloria de su nombre, bautizamos alrededor de 400 personas. Pero ha llegado a mis oídos la triste noticia de que algunos de ellos se regresaron a la fornicación. Algunos de ellos cometieron adulterio, traicionaron a su esposo. Algunos de ellos regresaron al alcohol o a las drogas. Y algunos no se han arrepentido. Me duele tanto mi corazón. Yo no los bauticé para que se regresen al pecado. En el bautismo hay arrepentimiento genuino. Y yo les digo, no jueguen con Dios. No jueguen con Dios. Hay muchos que después de bautizarse no entendieron que el bautismo es la aspiración de tener una conciencia limpia delante de Dios
de considerarse muerto al pecado y vivo para Dios. Y me duele tanto que me ha llegado a mis oídos que bautizados han fornicado, bautizados traicionaron a su esposo, adulteraron contra él. Yo les digo, pero ¿por qué no recurren al ayuno y a la oración para vencer los apetitos de la carne? ¿Por qué no recurren al ayuno y a la oración? ¿Por qué se entregan otra vez? Vuelven atrás. Me da tristeza. Yo sé que no todos los que bauticemos van a entrar al reino de los cielos. Algunos van a volver atrás, y no porque no les hayamos predicado la verdad, no porque no les hayamos advertido. Van a volver atrás porque no leen la Biblia, no oran diariamente. Ahí está la clave del poder. No vas a tener poder si no oras. No vas a poder tener poder si no lees la Biblia todos los días, en la mañana y en la tarde. Tu capítulo del Nuevo Testamento en la mañana, tu capítulo del Antiguo Testamento en la mañana, una hora de oración, y igual en la noche. Un capítulo del Nuevo, un capítulo antiguo y una hora de oración. Te garantizo que vas a ser lleno de poder si haces eso para vencer al pecado. Pero si no oras, no lees la Biblia, no ves las prédicas, te bautizamos y te olvidaste del canal y no ves las prédicas, no vas a ser edificado, y va a llegar un demonio, te va a tentar y te va a jalar fácil. Me da tristeza, pero yo sé que no todos los bautizados van a entrar al reino de los cielos. Algunos de los bautizados van a acabar en la tribulación, se van a quedar en la tribulación, y no porque Dios quiso. Ellos eligieron la tibieza, ellos eligieron no orar, no leer la Biblia, no ejercitar el dominio propio y dejarse llevar por la carne. Y me duele que los que veo perseverar son pocos. Algunos se bautizaron por emoción, se bautizaron solo porque no sé, vieron un video, tocó su corazón, pero no había convicción real. Me da tristeza. Así que en el nombre de Jesús, a los que bautizamos este año y no se han arrepentido de fornicación, los entregamos a disciplina en el nombre de Jesús en este momento. Se me hace fuerte, pero lo hacemos. Los que están practicando la fornicación, que bautizamos este año y no se han arrepentido, en el nombre de Jesús en este momento los entregamos a disciplina. Amén. Amén. Si no lo hacemos así, probablemente no se salvarán. Es mejor que Dios trate con ellos. Es mejor que Dios trate con ellos. Es triste, me duele. Yo te ruego y te suplico, persevera en Jesús. No te salgas del camino. No te salgas del camino. Si pecaste rápido, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y empieza a luchar contra el pecado. Ayuna, clama, reprende a los demonios. Dice la Biblia que no se mencione fornicación ni tampoco inmundicia. Inmundicia en griego se dice acartasia. Acartasia significa impureza, suciedad o algo no limpio. Dios no quiere que nuestra boca esté en chistes sexuales, cosas profanas, nada de eso. Un lenguaje puro, santo, limpio. Avaricia. De acuerdo a la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, avaricia significa afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Algunos sinónimos de avaricia es codicia, ambición, tacañería, ser codo, mezquino, opuesto a generoso. Dios no quiere que hablemos cosas de avaricia, que millones de dólares, que la bolsa de valores, que Ferrari, que Porsche, que cosas caras, que relojes Rolex, que a Dios no le agrada esas conversaciones en boca de santos. Tenemos que sacar todo esto de nuestros labios. Cosas que no conviene a los santos. Tú eres santo cuando tú te arrepentiste de tus pecados, le entregaste tu vida a Jesús. Jesús te lavó con su sangre preciosa, te hizo santo, te hizo santa. Nos regaló ese don de ser santos por la fe. Pero Dios quiere que andemos en santidad y vivamos conforme a la santidad. No chistes corrompidos, no palabras ociosas. Por ejemplo, en México usan la palabra mamá y la corrompen. Hay palabras que no decimos. Por ejemplo, la palabra, la voy a decir, no es una grosería, pero no es una palabra que alguien deba decir para que tú sepas que no se dice. La palabra neta. En México se dice como un sinónimo de verdad. Los cristianos santos no dicen neta. Si una palabra es usada por un joven de la calle que vive en el mundo,
y tú usas la misma palabra, estás mal. Hay palabras que solo usan los del mundo. Dios quiere que quitemos ese lenguaje. ¿Sí? En México, por ejemplo, un joven pagano se refiere a otro joven diciéndole toro, pero con W o con G. Eso es una palabra corrompida. Nosotros no decimos palabras corrompidas. Si tú detectas que dices palabras que sabes que los paganos las dicen y se gozan en decirlas, no las decimos, las sacamos de nuestro léxico. Te niegas a ti mismo también en tu lenguaje. ¿Sí? Tenemos que arrepentirnos. Hay muchos cristianos que dicen palabras corrompidas y creen que Dios las acepta, se están ensuciando. Es muy interesante que en el verso 3 de Efesios capítulo 5 dice que debemos de quitar la acartasia, las impurezas, las suciedades, lo no limpio, lo inmundo. Déjenme decirles algo. Cuando tú pecas o cuando alguien peca, se ensucia. Físicamente, imagínate que dijiste groserías, imagínate que tomaste cerveza, imagínate que viste pornografía, imagínate que mentiste, que traicionaste, que viste una película de terror, pecaste. ¿Y tú físicamente te das cuenta que te ensuciaste? No. El pecado es espiritual. Y para poder discernir que te ensuciaste, lo tienes que discernir espiritualmente, porque físicamente tu ropa no se ensucia, físicamente tu piel no se ensucia. La mancha del pecado es espiritual, ensucia tu alma, ensucia tu espíritu, no ensucia tu cuerpo físico. Y el pecado tiene poder de llevarte al infierno, al lago de fuego y azufre después de la muerte si lo practicas. Pero ¿cómo me doy cuenta que me ensucié? La conciencia te lo dice. La conciencia es un detector de mugre, de suciedad. Y cuando tú pecas, tu conciencia te acusa y tu conciencia te avisa que te ensuciaste, que te manchaste, que te arrugaste. Discernir que te ensuciaste es algo espiritual. Por ende, el que no es de fe no discierne que se ensució. Pero cuando pecas hay un aviso espiritual porque no puedes ver el mundo invisible. Y sentir la suciedad es algo horrible. La suciedad te trae tristeza, la suciedad te trae vergüenza, la suciedad hace que no puedas levantar manos, que no puedas tener fe. La suciedad hace que no puedas avanzar en el espíritu. Los incrédulos están muertos en delitos y pecados y ellos no tienen discernimiento del mundo espiritual invisible, no tienen información de lo invisible porque su conciencia está endurecida, está cauterizada. Pero cuando vienes a la palabra de Dios a ser lavado con el agua de la palabra y pecas, tienes acceso al mundo espiritual y el mundo espiritual te da a conocer que te ensuciaste cuando pecaste. Lo puedes sentir, pero el muerto en delitos y pecados no lo siente, peca a gusto y no se da cuenta que está hecho un mugrero, porque tienes que tener acceso al mundo espiritual invisible para saber que te ensuciaste. El pecado es espiritual y la mancha es espiritual. Y la mancha espiritual puede llevarte al lago de fuego y azufre después de la muerte. Cuando invocas la sangre de Jesús después de arrepentirte, dejar de hacer lo malo, luchar contra lo malo, sientes la limpieza. Así como sientes la mancha en el espíritu, también sientes la limpieza. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en este momento pueden levantar manos santas y adorar a Dios sin que tu conciencia te acuse de hiciste esto o aquello? En este momento puedes decir: Dios, te amo, te adoro, te bendigo, te exalto, me siento limpio para hacerlo, mi conciencia no me acusa. ¿Tú podrías dar un salto para Jesús y que tu conciencia no te acuse? ¿Podrías danzar para Jesús y que tu conciencia no te acuse que pecaste? ¿Podrías orar por un enfermo, echar fuera un demonio? ¿Qué pasa si tú quieres echar fuera un demonio y pecaste? El demonio se ríe de ti, no tienes poder, no se va a salir. Pero ¿qué pasa si no pecaste? Estás lleno del Espíritu Santo, obedeces a Jesús y le amas. Estás lavado con la sangre de Jesús. El demonio teme. ¿Te acuerdas de la historia de los 7 hijos de un tal Esceva, exorcista, ambulante, que reprendieron a un demonio por Jesús, el que predica Pablo, y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son? Y saltó sobre ellos y los golpeó y los envió desnudos y heridos. No tenían autoridad por cuanto no vivían el evangelio, no vivían en Cristo. Ellos estaban manchados y no lo sabían. Todos los seres humanos que van caminando en la calle son un mugrero total, están llenos de la mancha de su pecado, de pies a cabeza, apestan y no lo saben. En el mundo espiritual invisible ellos huelen más mal que una rata muerta. ¿Has olido una rata muerta? Alguien en el mundo espiritual invisible apesta más feo que una rata muerta, apesta más feo que comida guardada de muchos años, podrida, con hongos y gusanos, y no lo saben, porque no tienen información del mundo espiritual invisible. Pero cuando tú pecas,
te das cuenta que te ensuciaste. Por eso yo te invito al arrepentimiento y a ser lavado con el agua de la palabra y a ser lavado con la sangre de Jesús, ¿sí? Esto es necesario que lo sepas. El pecado apesta, asqueroso y nauseabundo. Bueno, entonces detecta cuando estás recibiendo información de que estás sucio y hazle caso a esa información. La pornografía te ensucia, las groserías te ensucian, la fornicación ni se diga. Fornicar y adulterar es como si te echaras un clavado en el caño. Imagínate un río de aguas negras. Imagínate, fornicar es como esto. Como si tú quitas la tapa del drenaje. Imagínate el drenaje de una ciudad completa. Todas las heces y el excremento y la pipí de 1 millón de personas de una ciudad. En la ciudad donde vivo hay 8 millones de personas. Imagínate destapar una cloaca, un caño, un drenaje y echarte un clavado y nadar en el drenaje. Eso es fornicar, eso es adulterar, eso es borracheras. Eso están haciendo en el espíritu. Suena la trompeta y se van a llevar hacia el cielo. Imagínate esa novia que dice, bueno, yo estoy esperando casarme con Jesús, que suene la trompeta y me lleve a las bodas del Cordero. Y a la novia en último momento se le ocurre ir a destapar la tapa de la cañería y echarse un clavado y chapotear en la popó de 8 millones de personas. Hasta toma popó, hasta las ratas del caño quedan impresionadas de la novia nadando en el caño. Ni las ratas se atreven a tanto, ni las cucarachas que viven en el caño se atreven a tanto. Eso es lo que hacen los que se entregan a la fornicación, al adulterio, a las borracheras, al pecado, antes de que Jesús venga. Eso es lo que están haciendo. ¿Y cuando Jesús regrese se los va a llevar al cielo? Claro que no, están en su inmundicia. Apestan para el cielo, son radioactivos para el cielo. Cuando ocurrió el desastre radioactivo en Chernobyl, en lo que hoy en día es Ucrania, los trabajadores de la central